Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por conectaros hoy a un nuevo webinar de CypherBit Talks. Hoy traemos un tema de rabiosa actualidad, monitorización IoTM, riesgos de los dispositivos médicos conectados. Para tratar este interesantísimo webinar, este interesantísimo tema, tenemos con nosotros a uno de nuestros expertos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola Isa, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy Daniel, bien. muchísimas gracias por acompañarnos. Daniel García es nuestro responsable del área de monitorización y respuesta ante incidentes del SOC y, bueno, pues desempeña obviamente en OSIA funciones muy importantes de ciberseguridad y precisamente hoy, bueno, pues nos va a comentar algunas de las cosas más interesantes de su trabajo, entre ellas qué son los dispositivos IoTM, cuáles son los riesgos y amenazas de ciberseguridad que implica su uso y un poco cuáles son las medidas necesarias para securizarlos, ¿no? Recordad todos que tenéis un espacio abajo para compartir vuestras preguntas en el chat y, bueno, estaremos encantados de contestaros. Bueno, Daniel, como te decía, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Qué nos puedes contar sobre los dispositivos IoTM? ¿Qué son y por qué es importante monitorizarlos? Bueno, pues antes de nada vamos a ponernos un poco en contexto y definir qué son los dispositivos IoT, sin la M, que son las siglas de Internet of Things. Y son aquellos dispositivos que están conectados a Internet y que tienen capacidad para recopilar información en tiempo real, intercambiarla, interactuar con otros dispositivos. Y estos dispositivos pueden ser dispositivos cotidianos, como una lavadora, una cámara, hasta hasta sensores de una cadena de montaje en una fábrica. En resumen, que son cualquier aparato que se pueda conectar a Internet e interaccionar sin intervención humana. Entonces, las siglas de IoTM, ya con la M, son las siglas de Internet of Things and Medical Devices, que son los dispositivos conectados que se utilizan en la industria médica y de la salud. Y bueno, pues estos dispositivos pues pueden ser, por ejemplo, dispositivos de monitoreo de pacientes que permiten a los médicos y enfermeras supervisar los parámetros vitales de los pacientes de manera continua, en tiempo real y así, bueno, pues poder detectar y prevenir complicaciones o ajustar tratamientos. Bueno, en realidad estos son los dispositivos más comunes que se usan y son pues un marcapasos o un sensor de glucosa, estos que se insertan bajo la piel. También tenemos los dispositivos de administración de medicamentos, que lo que hacen es administrar medicamentos, obviamente, de manera precisa y controlada y a distancia, claro. Y bueno, así con ellos se pueden reducir los errores en la dosificación, se mejora la eficacia de los tratamientos. Estos pueden ser bombas de infusión, bombas de insulina. Y por otro lado tenemos dispositivos de diagnóstico que todos conocemos, como las máquinas de rayos, los ecógrafos, que al estar conectados ofrecen unos resultados muy rápidos y más precisos al ser digitales. Y la ventaja de estos es que permite a los médicos tomar decisiones más rápidas porque tienen los resultados casi al instante de hacer la prueba. Dispositivos también son muy importantes, los dispositivos de asistencia médica remota o telemedicina. Y pues estos permiten ofrecer atención sanitaria a distancia y bueno, pues es algo muy útil en áreas remotas o cuando los pacientes tienen dificultades de movimiento y no pueden ir a asistir presencialmente al médico. Y ahora que ya sabemos que son estos dispositivos, pues seguro que te puedes hacer una idea de lo importante que es tenerlos controlados y monitorizados desde un punto de vista de ciberseguridad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si un ciberdelincuente hackea un marcapasos o toda una serie de marcapasos de la marca X en un hospital y amenaza con apagarlos si no se le paga un rescate? Pues aquí ya no solo hablamos del típico ataque que te cifran o te secuestran máquinas. Ahí ya estamos hablando de vidas humanas. Y es por eso que la monitorización de los sistemas IoTM es esencial para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de los pacientes. Y si lo monitorizamos de forma constante, pues podemos detectar amenazas y actuar rápidamente y para minimizar los riesgos.
como apuntas, Daniel, es verdad que estos dispositivos pues, tienen una gran importancia, ¿no? A nivel individual, ¿no? Pues para quien los lleva, y a nivel social, pues compromete un poco la salud de las personas, ¿no? Ujú. Muchas veces pues no somos conscientes de que al estar conectados a Internet pues tienen algunos riesgos, algunas amenazas que comentas son muy importantes. ¿Cuáles serían estos riesgos y amenazas? Claro, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que estos dispositivos médicos tienen, en general, pues tienen unos riesgos de seguridad y privacidad especiales, debido sobre todo a la información que manejan, que es la información clínica de los pacientes, de la gente. Y por eso, pues realmente es un objetivo muy perseguido por los ciberdelincuentes. Y pues, los riesgos específicamente que les pueden afectar pues son el acceso no autorizado, donde se intenta robar directamente la información o manipular el dispositivo, algo que compromete directamente la privacidad de los pacientes y que puede poner en riesgo su seguridad dependiendo del dispositivo, como los que hemos visto antes. Las vulnerabilidades que puede haber en el propio software que pueden ser aprovechadas por un atacante para acceder al dispositivo o robar información o incluso ser la puerta de entrada al resto de la red del hospital. Ujú. El problema de esto es la falta de actualizaciones o una configuración incorrecta. También tenemos el malware o concretamente el ransomware, que es una de las amenazas más peligrosas actualmente y lo que puede suponer la pérdida o secuestro de datos. Incluso hay muchos tipos de malware que permiten el control remoto del dispositivo. La denegación de servicio es otro de los riesgos, donde un atacante puede sobrecargar un dispositivo y dejarlo inoperativo. Incluso no puede esto puede afectar a otros servicios, no solo al dispositivo, y a otros servicios más críticos en un hospital. Ok. Con la manipulación de datos. La manipulación de datos es otro riesgo. Los datos que recopilan y envían estos dispositivos, pues si un atacante consigue manipularlos, pues tendrá unas consecuencias muy graves en los diagnósticos y en la toma de decisiones. Y sobre todo, pues la privacidad. Porque si un dispositivo IoT no se protege adecuadamente, pues existe un riesgo de exponer información personal muy alta. Y los datos de los pacientes pueden acabar en violación de privacidad, en robo de identidad o incluso se pueden usar para chantajes o extorsión. Pues realmente sí, se ve la importancia, ¿no? de esto, sobre todo, pues a mí personalmente me ha llamado la atención el tema pues, de la manipulación de los datos, ¿no? Cómo se puede uno introducir en esos datos, cambiarlos, incluso variar los diagnósticos o incluso con un ransomware bloquear el uso de estos dispositivos. Me parece bastante interesante lo que estás comentando. Entonces, claro, aquí, Dani, ¿qué medidas podemos tomar para proteger estos dispositivos? Realmente es un tema importante. Sí, pues lo primero es saber qué es lo que tenemos. Ujú. Y para eso es importante tener un inventario actualizado de de todos los dispositivos que hay. Me refiero en un hospital, en un centro de salud o en donde sea, ¿no? Aunque realmente tener un inventario de lo que tenemos es una muy buena práctica en general. Pero bueno, como medidas concretas, pues podríamos aplicar una autenticación segura a estos dispositivos para que cuenten con mecanismos de autenticación más fuertes o sea, que admitan contraseñas robustas o que te obligue a poner contraseñas robustas, doble factor de autenticación, como puede ser que además antes de entrar para poder entrar a la gestión del dispositivo te envíe un SMS, por ejemplo, o una clave Ujú. por una segunda vía, y así garantizar que solo los usuarios autorizados pues, puedan acceder a estos dispositivos. También es esencial mantener los dispositivos IoT actualizados, con parches de seguridad, actualizaciones de firmware, porque es que así acotamos y cerramos vulnerabilidades conocidas y los protejamos de ataques. También la comunicación y el almacenamiento de estos datos pues tendrían que estar cifrados en los dispositivos, porque si por lo que fuera un atacante consigue acceder al dispositivo, por lo menos que no pueda acceder a la información.
Por otro lado, establecer políticas de control de acceso más estrictas para limitar que aunque estén todos los dispositivos en una misma red, no todo el mundo pueda acceder a ellos y que esté un poco controlado ese acceso. O directamente implementar soluciones de monitorización de eventos para supervisar la actividad y el rendimiento de los equipos. Esto, por ejemplo, nos ayudaría a identificar rápidamente cualquier actividad sospechosa o algún intento de intrusión. También es muy útil, por ejemplo, separar los dispositivos IoTM en una red específica y aislarlos de otras redes o sistemas más críticos para que no interfieran y limitar el impacto en caso de compromiso de alguno de los dos lados, alguna de las dos, tanto dispositivos IoT como los dispositivos que haya en la red, tenerlos separados. Un poco relacionado con esto, pues garantizar que estén físicamente protegidos, en entornos seguros y que se eviten accesos no autorizados físicamente a dispositivos, incluso que se puedan dañar. Y bueno, por último, yo diría que también es muy importante la formación a los usuarios y los profesionales del sector de la salud. Formación en buenas prácticas en seguridad, para el uso para que aprendan, para que se acostumbren a usar contraseñas robustas, para que sepan identificar correos de phishing, para que sepan detectar comportamientos sospechosos. Sí, realmente respecto a este último punto que comentas, es verdad, Dani, que a veces nos olvidamos un poco de que todos estos dispositivos pues también su seguridad depende también de cómo los utilicemos y ¿no? que los usuarios seamos capaces de securizarlo, pues porque somos también un factor muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Realmente ha sido muy útil, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has comentado. Y bueno, nos han dejado varias preguntas en el chat que voy a proceder a leerte. Si me das un segundito, sí, voy a buscar el chat. Mira, Pablo nos comenta cuáles son los desafíos específicos de la monitorización en los sistemas IoTM en comparación con otros entornos. Pues sobre todo que los dispositivos IoTM, igual en general que los dispositivos IoT, abarcan una amplia gama de dispositivos con diferentes capacidades, diferentes protocolos, diferentes sistemas operativos, y esto realmente aumenta la complejidad en la monitorización, ya que pues, tenemos que adaptarnos a las particularidades de cada dispositivo. Hay muchos dispositivos IoTM que tienen recursos muy limitados, pues, al ser dispositivos pequeños normalmente, pues están limitados en cuanto a capacidad de procesamiento, memoria o energía, y bueno, esto dificulta pues, la implementación de soluciones de seguridad robustas sobre ellos y sobre todo para aplicar una monitorización continua en tiempo real. Entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre la eficacia en la monitorización y el impacto en los recursos del dispositivo. Otro gran reto de estos dispositivos es que a menudo se despliegan en entornos muy dinámicos y altamente distribuidos, como son hospitales, centros de salud, incluso hogares inteligentes. Y esto implica que los dispositivos siempre pueden estar sujetos a cambios en la red, cambios de lugar, ubicación física, a cambios en las condiciones ambientales, otra cosa pues, que también dificulta la monitorización. Y lo más importante, como ya hemos comentado, la gestión de actualizaciones y parches, que puede ser muy complicada dada la limitación de recursos y sobre todo la diversidad de dispositivos y de fabricantes. Porque normalmente estos dispositivos no cuentan con mecanismos automáticos para recibir y aplicar actualizaciones, por lo que hay que estar pendiente y bueno, pues aumenta un poco el riesgo para la posible explotación de vulnerabilidades. Claro. Bueno, Pablo, esperamos que esto te haya respondido tu pregunta. No obstante, si alguien que nos esté viendo pues quiere profundizar más en algunas preguntas así pues más complejas, que no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del correo que se os va a mostrar ahora abajo en la pantalla. Y bueno, pues seguimos con las preguntas porque la verdad, Daniel, hay bastantes. Te lo voy avisando. Bien, Rocío pregunta:
una pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede detectar que un dispositivo IoTM ha sido comprometido? Normalmente a través de la monitorización, nosotros, por ejemplo, tendríamos esa forma de detectarlo. Casi que como cualquier otro dispositivo. Normalmente vamos a ver que tiene un análisis, un comportamiento extraño en el tráfico de red, se conecta Ok. con IPs o dominios que no es habitual, porque normalmente un dispositivo así solo necesita conectarse con el proveedor proveedor fabricante para recibir las actualizaciones y poco más. Esto de cara a Internet. Si vemos que se conecta hacia otros sitios, sobre todo si son sitios que ya son conocidos por ser maliciosos o están catalogados ya como maliciosos, pues entonces es un indicador claro. Depende también de la información que nos pueda aportar ese dispositivo. Si vemos en el dispositivo que hay muchos intentos de acceso, que son fallidos, se prueban varios usuarios, y de repente uno llega y consigue entrar, pues puede ser un poco sospechoso. También se intenta conectar o buscar algo por dentro de la red, o sea, que tiene al lado, el dispositivo prueba a ver hace escaneos en la red y busca qué otros dispositivos hay o qué servicios tienen los dispositivos de alrededor. Esto es un indicativo de que puede ser que el dispositivo esté comprometido y esté intentando comprometer a los que están a su alrededor. Claro. Pues en esta misma línea, Rocío, que se ve que tiene interés en este tema, ¿no? También nos pregunta cómo podemos proteger los dispositivos IoTM que tenemos en casa. Sí, bueno, los dispositivos IoTM que tenemos en casa realmente son elementos muy básicos, como puede ser un smartwatch, ¿no? Que realmente, aunque tiene muchas otras funciones, al medir elementos o datos como las pulsaciones, el oxígeno en sangre, al final es información médica, por lo que se podría considerar un dispositivo IoTM. Luego también hay termómetros, hay tensiómetros que se conectan al móvil o a internet para llevar un seguimiento. Y bueno, son dispositivos muy simples, pero que manejan información muy sensible, como ya hemos visto. Y en este caso, pues las recomendaciones en un entorno doméstico pues, serían muy similares a las del resto de dispositivos IoT, que es cambiar la contraseña que viene por defecto, porque muchos dispositivos vienen con contraseñas muy básicas o genéricas, o incluso muy predecibles, y bueno, pues es importante cambiarla por una contraseña pues un poco fuerte. Y sobre todo que cada uno tenga una contraseña diferente. Hay que asegurarse también de mantenerlos actualizados, como hemos hablado antes. Y es algo que hay que hacer a mano, porque, como hemos hablado, no suelen tener sistemas de actualización automática. Y bueno, si tenemos conocimientos, pues a lo mejor crear una red separada, una red wifi separada. Hay muchos routers domésticos que te permiten crear una red de invitados, que es una red separada en la que estaríamos conectados para trabajar o para tener nuestros móviles conectados. Y eso sería una buena opción para tener los dispositivos ahí un poco aislados y que si alguno se compromete o es vulnerable por lo que sea, pues que no te afecte al resto de la red. Una red que habría con wifi que habría que protegerla con una contraseña fuerte también. Eso es. Y con un cifrado pues seguro actual, como WPA2 o WPA3 si es posible. Y pues sobre todo desactivar cualquier función o servicio en que no se utilice en el dispositivo. Porque cuanto más funciones están activas, pues al final mayor es la superficie del ataque. Este último punto que comentas es muy
como representativo, ¿no? Igual que cuando utilizamos el móvil, pues que se recomienda pues no llevar conectado a lo mejor siempre el Bluetooth, ¿no? O este tipo de cosas. Imagino que es un poco en este sentido, ¿no? Lo que estás comentando, Dani. Sí, eso es, eso es. Ok, ok. Incluso en el móvil hay aplicaciones que ya de por sí pasado un tiempo, si no las usas, te deshabilitan los permisos. Claro, claro. Algo similar. Muy bien. Tenemos otra pregunta también de Pablo. Nos comenta, ¿qué estrategias y técnicas se pueden utilizar para la detección temprana de amenazas de los dispositivos, perdón, de los sistemas IoTM? Vale, pues mira, algunas de estas estrategias pueden ser muy parecidas a las que hemos comentado antes. Realizar un análisis del tráfico de la red para identificar actividades maliciosas, intentos de intrusión, intentos de manipulación de datos. Emplear técnicas de análisis de comportamiento, perdón, para monitorizar y detectar anomalías en el tráfico y en el comportamiento de estos dispositivos. Esto lo hacemos estableciendo patrones de comportamiento normales y luego generar alertas cuando se detectan desviaciones en esos análisis de comportamiento. Daniel, perdona que te corte un momento. Esto es lo que estabas diciendo antes de, para detectar esas anomalías, ¿no? Pues hacemos como, para yo enterarme bien también, ¿no? Un análisis de la normalidad, ¿no? Un análisis principal de la normalidad y luego ya vemos a ver si hay alguna desviación. Eso es, Entiendo. esto Vale, lo ok. suelen hacer módulos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ah, Tenemos ok. herramientas que lo hacen automáticamente, aunque también las podemos configurar para establecer estos patrones normales, que entendemos nosotros por normales. Vale. Y luego establecemos unos límites y si se sale de ese límite, pues se alerta, se genera una alerta. Esas alertas luego hay que monitorizarlas. Monitorizamos los eventos y las alertas y, bueno, y ahí podemos ver si hay comportamientos sospechosos o inusuales. También podemos implementar sistemas IDS o sistemas IPS, pues, que analizan el tráfico de la red en busca de patrones. Y bueno, una ventaja de estos es que directamente pueden bloquear o aplicar medidas correctivas en cuanto detectan la amenaza. También podríamos realizar análisis de vulnerabilidades de manera periódica y así detectar los posibles puntos débiles en estos dispositivos. Muchas veces con las actualizaciones pues se corrigen. Nosotros, por ejemplo, también nos apoyamos en los compañeros de vigilancia digital que usan fuentes de inteligencia de amenazas, como feeds de información, de seguridad, bases de datos de amenazas conocidas. Y así, bueno, pues nos permiten, compartiendo información, nos permiten estar actualizados con las últimas técnicas que se utilizan por los atacantes y bueno, y aplicar las medidas preventivas. Y pues por último, monitorizar constantemente las fuentes externas, o sea, monitorizar lo que hay en Internet, las alertas que sacan los propios fabricantes, pues, si hay alguna actualización, o lo que sea, lo que sale en las noticias o lo que sale en foros, ¿no? Y así pues, podemos estar al día de amenazas o campañas sobre ataques dirigidos contra estos dispositivos específicamente. A mí todo lo que estás diciendo pues da que pensar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que implantamos unas medidas de seguridad y ya está. Pero realmente, según lo que tú estás diciendo, es mantenerse en un constante estado de vigilancia, ¿no? De saber en qué estado está la seguridad de estos dispositivos y bueno, me parece bastante interesante todo lo que estás comentando, Dani. Bueno, tenemos un montón de comentarios más, te voy preparando. Iker comenta, a nivel de OS Legacy, normalmente embebido en el equipamiento electromédico, ¿qué solución a nivel de parcheo frente a vulnerabilidades podríamos implementar sin interferir en la propia certificación del dispositivo a nivel industrial? Pues eso es una pregunta ya demasiado técnica. Está técnica la pregunta. Si a lo No, mejor en este caso, pues si el fabricante permite aplicar medidas, permite aplicar los parches o tiene parches para
para esto en concreto y es compatible con la operativa del dispositivo, pues se podrían aplicar. Si no, se le pueden aplicar medidas compensatorias. Si no se le puede aplicar este parche, por ejemplo, o si no hay parche, por ejemplo. Medidas compensatorias, si esto explota una vulnerabilidad que lo que hace es comunicarse con, no sé, me lo invento, con algún sitio en Internet, pues bloquear de alguna manera para que este dispositivo no pueda conectarse a ningún sitio en Internet más que con su fabricante para recibir actualizaciones. O aislarlo ponerlo en una red separada o aplicar medidas compensatorias en general. Vale. Bien, José Carlos pregunta, ¿cuál sería la posibilidad real de que un atacante pudiese controlar todos los dispositivos IoT de una UBI o una UCI? Sería algo complicado porque, como hemos hablado, son muy diversos. Cada uno, a ver, si son todos iguales, pues al final la vulnerabilidad va a estar en los mismos, en todos. La vulnerabilidad va a estar en todos y bueno, pues podría hacerse con el control de todos, pero normalmente los dispositivos, todos los dispositivos IoT-M, pues serán cada uno de un fabricante o de fabricantes diversos o versiones muy diversas o sus funciones serán muy diversas y será muy complicado explotarlos todos a la vez. Lo cual no quiere decir, entiendo, que no se puede hacer, ¿no? O sea, pero tendría que ser ya como muy a gran escala, entiendo. Claro, por poder, pues habría Por que, poder. dependería del caso, ¿no? Pero Claro. es complicado, la probabilidad es remota. Claro. Bien, pues ya tenemos una última pregunta de Iker también. No, vale, esta pregunta, teniendo en cuenta que no se permite instalar software de seguridad externo. Vale, es de la misma pregunta que te he comentado antes, del tema del parcheo frente a vulnerabilidades, añadiendo el tema de teniendo en cuenta que no se permite instalar software de seguridad externo, es decir, que un dispositivo no permita la instalación, lo que tú decías, Claro. ¿no?, de las medidas compensatorias. Eso es. O parches de actualizaciones del fabricante o medidas compensatorias. Vale, ok. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por haber compartido todos estos conocimientos que desde mi punto de vista y seguro que desde todos los que nos están viendo son súper importantes, están muy a la actualidad, ¿no? Cada vez utilizamos más tecnología conectada a Internet en temas médicos, bueno, ahora ya con las soluciones de Machine Learning, inteligencia artificial que se están desarrollando pues muchísimo más aún. Y bueno, toda la información que nos has dado es valiosísima. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Esperamos verte pues pronto, ¿no? Liarte de nuevo para hacer este tipo de charlas, porque bueno, tus conocimientos, como te he comentado, nos parecen valiosísimos. Muchísimas gracias a todos por asistir a este interesantísimo, repito, webinar de hoy. Nos vemos en próximas convocatorias. Un saludo a todos. Muchas gracias, Isa. Hasta luego. Hasta luego.